Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta segunda sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de este programa, en el que en esta ocasión nos estamos centrando en cómo una persona, después de repetir varias veces algo, lo puede convertir en un hábito, y si ese hábito está formado por acciones negativas, acciones malas, lamentablemente ese hábito es un vicio. Pero si la persona ha tenido la fortuna de repetir, por el contrario, acciones positivas, ese hábito se convierte en una virtud. De tal manera que todos los días, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos los días, sin darnos cuenta, nosotros estamos repitiendo algunas cosas que podemos convertir en hábitos, y si no tenemos cuidado, estos malos hábitos nos pueden llevar a la destrucción. Así que en este programa y en otros más, estaremos analizando algunas cosas que pueden ser destructivas y que nosotros podemos decir alto. ¿Para qué? Para que haciendo un alto a estas cosas que pueden destruir, así como lo hacemos cuando aparece una pequeña caries y la corregimos, así como cuando aparece una enfermedad en un estado pequeño y la detenemos, también en nuestras actividades diarias, detener aquello que se puede convertir en un vicio, o bien aquel vicio que nos ha estado haciendo daño, detenerlo y tener un cambio de actitud, pues seguramente va a mejorar nuestra vida. El programa pasado estuvimos hablando del egoísmo, y hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente mucha gente no sabe dominar, y por el contrario es dominada por él. ¿Qué tema es? La sensualidad y la soberbia. Fíjense que nuestra constitución humana es compleja, alma y cuerpo, genética, es decir, lo que tenemos ya cuando nacemos, y educación, lo que vamos recibiendo cada día, temperamento y experiencia, naturaleza y gracia. Todo esto contribuye a que cada uno de nosotros seamos únicos, irrepetibles y, en cierto modo, impredecibles. Es decir, que incluso tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu hijo, no sabe cómo vas a hacer, cómo vas a reaccionar ante determinadas cosas. Somos impredecibles porque cada día podemos tener reacciones totalmente distintas. Como vimos en el programa anterior, el pecado introdujo el desorden en nuestra personalidad, transformando la armonía original en desequilibrio y tensión. Y el amor, ese ímpetu espontáneo de nuestro corazón, quedó herido y contrastado por una nueva fuerza de signo contrario, el egoísmo. Por eso la Sagrada Escritura, la Biblia, comienza hablando de un paraíso, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz, convivencia, armonía, porque ¿qué era lo que reinaba? El amor. En cambio, cuando entra el egoísmo, cuando entra el pecado, al igual que cuando entra en una familia, en una pareja, en un trabajo, en una ciudad, convierte lo que podía haber sido un paraíso en un infierno. Así lo constata el libro del Génesis. Después de que Adán y Eva cometen el pecado, se produjo su primer y más amargo fruto, la división, lo opuesto a la unidad, la armonía, la cohesión y la paz.
Adán y Eva, que antes estaban unidos, se empezaron a echar la culpa mutuamente y se dividieron. Es muy significativo el hecho de que, inmediatamente después de la rebeldía de Adán y Eva contra Dios en la primera generación humana, se dé el primer homicidio de la historia. Caín mató a su hermano Abel. A partir de entonces, una corriente incontenible de depravación moral empezó a cundir por toda la tierra hasta el día en que la creación misma muestra su propia rebeldía en la forma de un diluvio universal. Son imágenes bastante interesantes. Vamos a tratar de recordar cómo las presenta la Biblia. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, los crea con amor. Adán y Eva entienden y reciben este amor. ¿Por qué? Porque están rodeados de un paraíso maravilloso. No les falta nada. Fíjate, estando con Dios no les falta nada. Sin embargo, su soberbia hace que ellos digan, es que yo para qué necesito a Dios, yo quiero ser Dios. Ese es el deseo que está representado en el comer este fruto prohibido. Quiero ser Dios, pero ahí ya está el problema. Veamos un poquito cómo se van dando las cosas. Si Adán quiere ser Dios, no va a aceptar que Eva sea diosa. ¿Por qué? Porque solamente un Dios puede estar al frente de todo. Y si Eva es diosa, me va a estorbar. Si Eva quiere ser Dios, por supuesto que va a sentir que Adán le estorba. Y todo lo que está en su entorno, la creación, ellos van a pensar, no es como me gusta, yo la quiero distinta. Empieza, como puedes ver, a crearse no solamente un sentimiento de descontento, sino también de lucha contra la pareja, de cierto, vamos a decir, combate, competencia contra la pareja, y esto evidentemente que no es positivo. Siempre comparo yo el pecado original con un estanque que está perfectamente tranquilo. Incluso se puede ver como un espejo. Alguien lanza una piedra al centro del estanque y ese estanque ya no se ve cristalino. Empieza la piedra a crear una serie de ondas, primero la primera onda, que va convirtiéndose en una segunda, tercera, etc. Y estas ondas van recorriendo todo el estanque hasta que llegan a la orilla. Bueno, tú dirías, es que la piedra no tocó la orilla. La piedra solamente tocó el centro, sí, pero hay una consecuencia que viene de haber caído en el centro. Se va expandiendo la onda y va alcanzando a otros espacios del estanque. Adán y Eva podrían haber dicho, nosotros pecamos y únicamente el pecado nos va a afectar a nosotros. No. Las malas acciones que a veces tenemos van afectando también a otras personas. Y el hecho del pecado de que Adán y Eva, quizás sin darse cuenta, hayan transmitido este pecado de soberbia a sus propios hijos, hace que uno asesine al otro. Fíjate, Adán y Eva quizás nunca se imaginarían que su pecado terminaría afectando a su prole. Así sucede también en algunas parejas de nuestro tiempo. El papá dice, a mí qué me importa, yo estoy seguro que mi alcoholismo no le va a afectar a nadie, yo soy el que tomo, mis hijos no. Bueno, y los hijos crecen con baja estima, crecen con miedo al padre y muchas otras cosas más. Siempre nuestro pecado puede originar otros pecados más. Y precisamente nos va a contar el libro del Génesis que después de este primer pecado, los hombres empezarán a competir para ver quién alcanza el cielo, queriendo construir una torre, la Torre de Babel. Y así el pecado va creciendo y creciendo y creciendo hasta que Dios dice, es necesario ponerle un alto. Es necesario hacer que la naturaleza se renueve y para eso se necesita un diluvio universal. Por supuesto que un diluvio no puede cambiar el corazón del ser humano. Puede ahogar a la persona, puede ahogar a la multitud, pero eso no es cambiar a una persona. Por eso, esta forma simbólica del diluvio tendrá una realidad verdadera cuando Cristo diga, lo que necesitas es un diluvio personal, algo que te purifique a ti, que purifique
tu mente, tu corazón, y esto es evidentemente el camino que Dios te invita a seguir a Cristo, y por eso el diluvio que recibimos un día sobre nosotros, que es el bautismo, solamente nos puede purificar si tenemos fe en Dios, si seguimos el camino de Jesucristo, porque de otra manera, te repito, el agua por sí sola, aunque le eches, no sé, litros y litros y litros a un pecador, no lo va a transformar. En todo caso, lo puede ahogar, pero Dios no quiere eso. Matar al ser humano, no. Dios quiere la conversión del ser humano. Pero vamos a ir a un breve corte para regresar con nuestro tema de la sensualidad y la soberbia que iniciaron desde, como lo dice el Génesis, desde Adán y Eva. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estábamos comentando cómo, en una forma simbólica, el libro del Génesis nos dice que el pecado termina con una hermosísima relación con Dios, pero también termina con una hermosa relación entre Adán y Eva porque se empiezan a culpar y les causa división. Y no solamente eso, sino que el pecado de ellos va a continuar lamentablemente en uno de sus hijos que es capaz de matar a su propio hermano. Pero el pecado no está únicamente en la parte exterior, sino también en la parte interior, porque esta división interior que el ser humano tiene por el pecado rompe la armonía entre el alma y el cuerpo, armonía que al perderse todos sufrimos. De hecho, el arte y la literatura han pintado con lujo de detalles esta lucha entre seres humanos, este querer tener el poder, este ambicionar las cosas y provocar guerras entre familias, entre parejas, entre distintos países. Pinturas y novelas, incluso de las que vemos en la televisión, no solamente las de los grandes escritores, sino las que vemos incluso en los canales de cada día, nos muestran ese daño que el ser humano puede causar a otro ser humano, y no solamente a otros, sino también a sí mismo. El alma y el cuerpo no solo quedaron desarticulados, sino también heridos por el egoísmo. La herida del cuerpo la llamamos sensualidad, la del alma, soberbia. La sensualidad y la soberbia son las pasiones, vamos a decir, de base, que están en el origen de prácticamente todos nuestros vicios. La lujuria es quizás el vicio más conocido de la sensualidad, mientras que el orgullo lo es de la soberbia. Ahora bien, dada la unidad de la persona humana, no deja de haber una cierta correlación entre nuestras pasiones corporales y espirituales. Bien lo decía San Agustín con una de sus brillantes expresiones. La lujuria es la soberbia del cuerpo, mientras que la soberbia es la lujuria del alma. San Pablo, por su parte, se expresaba amargamente del drama de su propia lucha interior. Así lo comentaba él.
Me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Esto lo decía en la carta a los Romanos. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Bueno, San Pablo está expresando lo que muchos de nosotros sentimos. A veces en nuestra razón está claro cómo debemos de comportarnos, qué pasiones debemos refrenar, qué caminos tenemos que evitar. Sin embargo, parece que nuestro cuerpo no entiende. Parece que nuestra razón quiere una cosa, pero nuestro cuerpo es desobediente. Hay gente que dice, no quiero tomar, pero el cuerpo lamentablemente le dice, toma, embriágate. Hay gente que su mente le dice, no quiero ser infiel, pero sus pasiones, precisamente provocadas por el pecado original, le dicen, ¿qué importa? Tú caes en la lujuria. ¿Qué son las pasiones? La palabra pasión procede del verbo latino patior, que significa padecer, sufrir. Las pasiones son inclinaciones o tendencias espontáneas, a veces muy intensas. Casi siempre, las pasiones se despiertan respondiendo a un estímulo que incide en nuestra sensibilidad, emotividad o incluso nuestra inteligencia. Pero tenemos que decir que en sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Todo depende de qué hagamos con ellas. Así que alguien se puede apasionar por el fútbol y jugar perfectamente, tener un equipo organizado, hacer momentos de convivencia, en fin. En cambio, alguien se puede apasionar por una persona que esté casada, por ejemplo, y puede llegar a tal grado de incluso asesinar al esposo de aquella mujer de quien él está enamorado. Una pasión, entonces, es algo que se va a despertar respondiendo a un estímulo que empieza a afectar nuestra sensibilidad, emotividad o incluso nuestra inteligencia. Y te pongo un ejemplo de cómo se puede despertar algo. Imagínate una persona que esté más o menos tranquila, ¿no? Está pensando en la vida ordinaria, en el trabajo, pero de repente un amigo lo invita a ver, ¿qué te parece pornografía? Empiezan a ver, no sé si en la computadora de uno o lo lleve a un cine o alguna cosa donde puedan estar viendo estas cosas. Aquel joven o aquel hombre que no pensaba en una manera sensual, que no pensaba en tener ni siquiera una relación sexual, al estar viendo todas aquellas imágenes, al estar viendo todo aquello que implica un despertar, un estímulo, pues evidentemente que no se va a quedar tranquilo después de haber visto eso. Por eso es muy importante que cuando nosotros sepamos, descubramos que hay un estímulo que puede producir una pasión negativa, lo evitemos. En cambio, si encontramos un estímulo que puede producir una pasión positiva, como la pasión por la música, la pasión por la literatura, la pasión por ayudar a los que menos tienen, etc., ese estímulo es un estímulo que tenemos que estar tratando de buscar constantemente. Y precisamente la palabra de Dios, precisamente una vida espiritualmente sana, siempre serán estímulos positivos. Hay personas muy pasionales que saben aprovechar estas fuerzas de las que estamos hablando con tal eficacia que alcanzan objetivos extraordinarios. De hecho, los santos fueron personas que vivieron una enorme pasión cada día. Hace algunos años, una película puso de nuevo bajo la mirada mundial la ya célebre figura del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Su tenacidad y buen sentido marcaron el antes y el después en la historia de aquel país tan lastimado por la política racial del apartheid. La historia de Mandela, que pasó 27 años en la cárcel por su oposición al régimen, y su posterior exilio político, fueron el fruto de una tenaz pasión por la justicia y la igualdad.
Todo ello encauzado hacia un objetivo de gran trascendencia para su pueblo. Por eso, con toda razón, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Ahora bien, la sensualidad y la soberbia no son pasiones neutras, sino que de suyo nos inclinan al mal. No podemos hablar de una sana sensualidad o una legítima soberbia. Ambas pasiones son desordenadas. ¿Por qué? Porque nos hacen sufrir y si las consentimos, nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Por su carácter emotivo, las pasiones suelen ser pasajeras. ¿Por qué? Porque las emociones no duran todo el tiempo. Cambiamos constantemente de la tristeza al enojo, de la angustia a la tristeza, etc. Son pasajeras las emociones y por lo tanto las pasiones también suelen ser pasajeras, pero desafortunadamente y con mucha frecuencia sucede que no se retiran de nosotros sin habernos dejado un daño. Por ejemplo, una ofensa de alguien que estaba muy enojado. Sí, fue algo pasajero, pero dejó un daño en la persona ofendida. Una caída, ¿ahí qué? Quizás en la infidelidad. Bueno, fue un encuentro pasajero, fugaz, una infidelidad, pero dejó una huella tremenda en la persona que sufrió la infidelidad y también en la persona que fue infiel. Un desencuentro, etc. Estas son cuestiones pasajeras, pero que dejan una huella tremenda. Recuerdo a una mujer que vino a verme porque no sabía cómo reparar una gravísima ofensa verbal a su esposo. Sentía que después de aquel triste incidente ya nada sería igual y quizás tenía razón. A veces una palabra puede herir para siempre a una persona y es muy difícil quitar estas heridas. Por eso, aquel padre de familia que tenía un hijo que constantemente explotaba en la ira y empezaba a ofender a los demás, le dijo un día: hijo, toma este papel, arrúgalo. Y el hijo lo arrugó lo más que pudo, y una vez que él ya lo había arrugado, el papá le dijo: ahora trata de alisarlo y dejarlo como estaba. Y el muchacho se dio cuenta que por más que trataba de planchar con su mano el papel, no lo podía dejar de la misma manera. Y el padre le dijo: hijo, cuando tú explotas y te llenas de ira, haces cosas, dices cosas de las que después te arrepientes porque tienes un buen corazón, pero lamentablemente has dejado una mala huella, una herida quizás, en las personas ofendidas. Pues bien, precisamente las pasiones pueden ser pasajeras, pero pueden dejar una huella tremendamente mala en los demás y también en nosotros mismos. Así que hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para seguir hablando de estos dos aspectos, la sensualidad y la soberbia. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino,
un programa para encontrar la meta. Señor, qué difícil es reconocer cuando se está equivocado. ¿Cómo aceptar que el otro tenía la razón? ¿Cómo aceptar que no era correcta la información que se tenía o lo que aparentemente se creía? En este momento, hay alguien que sabe que se equivocó y le cuesta trabajo reconocerlo ante los demás. Quizás sienta esto porque piensa que quien se equivoca vale menos o pierde valor. Por eso, hoy te pedimos que le des la humildad suficiente para pedir perdón y para comprender que quien se equivoca no pierde su valor, simplemente se equivocó. Y especialmente te pedimos que nos ayudes a aprender de nuestros errores. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos hablando de la sensualidad y la soberbia. Estas dos pasiones se pueden considerar pasiones genéricas. ¿Por qué? Porque generan otras cosas negativas. Por eso son genéricas. De ellas brotan como las ramas de un tronco pasiones más específicas que si se consienten e incorporan a nuestro comportamiento habitual, se van a convertir en vicios o defectos morales. ¿Qué ramas pueden surgir, por ejemplo, de la sensualidad? Mira, de la sensualidad surge la pereza, la incapacidad de moderarte, sobre todo cuando bebes o comes, o bien en algunos apetitos que no son correctos, por eso se dice que da lugar a la inmoderación, a la lujuria, al afán excesivo de comodidad y a la avaricia. La soberbia, por su parte, va a hacer surgir ramas de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, de susceptibilidad, no soporto nada, y también de rebeldía. Precisamente en estos programas vamos a dedicar un tiempo para estar hablando de cada uno de estos vicios y cómo poderlos dominar. También, por supuesto, las consecuencias negativas que traen en nosotros si no lo hacemos. Y si alguno de ustedes me dice, padre, fíjese que yo no tengo ninguno de estos vicios, yo diría, bueno, qué bueno, entonces estás en un grado maravilloso de santidad, pero más bien yo diría que todos padecemos en cierta medida cada uno de estos vicios. Sin embargo, cada persona suele padecer una tendencia más pronunciada hacia una u otra de las dos grandes ramas, hacia la sensualidad, unos, y a la soberbia, otros. Y dentro de estas ramas, hacia algún vicio en específico que va a constituir su defecto dominante. Fíjate, voy a repetir esta palabra en varias ocasiones para decir todos tenemos un defecto dominante. En algunos cursos de crecimiento personal, se les llega a preguntar a quienes están ahí, a ver, si ustedes pudieran escoger, ¿qué rama preferirían? ¿La sensualidad o la soberbia? Y yo podría preguntarles a ustedes que me están escuchando en este momento, ¿ustedes qué preferirían? ¿La sensualidad o la soberbia? Bueno, a ustedes no los puedo escuchar, pero en los grupos de estudio para un crecimiento personal, muchos prefieren los vicios de la sensualidad. ¿Y por qué? Pues dicen que por ser corporales suelen ser más constatables, es decir, se pueden notar más fácilmente y por lo tanto dicen que serían más fáciles de combatir. En cambio, los vicios de la soberbia, por su carácter espiritual, son más sutiles y a veces casi imperceptibles y por lo mismo son difíciles de detectar y combatir. Poco a poco te voy a ir explicando esto para que lo vayas entendiendo mejor. Pero tenemos que decir que en la vida real, ni tú, ni yo, ni nadie escoge sus pasiones.
De hecho, dejarían de ser esto pasiones, porque las pasiones brotan espontáneas según nuestro temperamento y predisposiciones personales. Lo que sí nos corresponde, ya que no las podemos elegir, es descubrir qué pasiones predominan en nuestro perfil y, en particular, cuál es la pasión o el defecto dominante que más nos aqueja. ¿Para qué? Para combatirlo con estrategia y decisión. Recuerden, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tenemos un defecto dominante que es el que nos aqueja. ¿Cuál es? Bueno, vamos a descubrirlo para poderlo combatir. Si tuviera que hacer un dibujo del árbol de los vicios, imagínatelo conmigo. Pondría las raíces precisamente bien clavadas en una tierra llamada egoísmo. Empezamos a hacer que crezca el árbol y ahora del lado izquierdo vamos a colocar 5 ramas. Estas ramas van a surgir de un tronco que sale del tronco general, se va bifurcando y este tronco va a ser la sensualidad. De este tronco de la sensualidad van a surgir la pereza, la intemperancia, la lujuria, la comodidad y la avaricia. En cambio, en el lado derecho del mismo gran tronco va a surgir otro pequeño tronco que se llama soberbia, y de la soberbia van a venir estos vicios: el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía. Pero vamos a ir acercándonos a cada una de estas ramas para ver en qué nos afectan y cómo la podemos dominar. Bueno, la pereza. Diríamos que la pereza nos hace tener una vida a medias. A medias. ¿Qué es la pereza? Es como un gusano que perfora la vida. Es el primer retoño de la sensualidad. El diccionario la define como desidia, tedio o negligencia en las cosas que uno está obligado a hacer, y también como flojera, morosidad o descuido en las acciones o los movimientos. El lenguaje popular le ha dado otros tantos nombres que no los digo aquí. Algunos son bastante expresivos, por cierto, pero se trata de un vicio bien conocido. La pereza es una opción de vida. Fíjate, es una opción. Si tú eres perezoso es porque así lo decidiste. No porque es que ya lo traigo de naturaleza, no. Si tú quisiste quedarte echado en la cama en lugar de levantarte a trabajar, si tú quisiste no estudiar, si tú quisiste no crecer, no hacer ejercicio, es una opción de vida tuya. Nadie es arrastrado a la pereza contra su voluntad. Así que, ay, es que el diablo me agarró, es que se me metió el chamuco. No, no, no. Esta es una decisión totalmente personal. Aunque no lo parezca, lo insisto, la pereza es una opción de vida. Igual que se elige un objeto de placer, se elige también una conducta indolente, apática o negligente. Nadie es arrastrado contra su voluntad. Hay distintas maneras de vivir la pereza, porque hay perezosos toscos y groseros que transpiran pereza en todo lo que hacen, pero también hay otros que son más finos, incluso sofisticados, que practican su pereza de un modo socialmente aceptable. ¿Qué tipos de pereza hay? La pereza minimalista. Minimalista. Es la que nos hace regirnos por la ley del mínimo esfuerzo. Todo lo que sale de nuestras manos, un producto, un servicio, lo que sea, podría ser más completo, de mayor calidad, mejor acabado, pero no lo es. Por ejemplo, en un restaurante, quizás el que sirve los platos simplemente puede aventar la carne y un poco de ensalada en el plato. ¿Por qué? Porque está haciendo el mínimo esfuerzo. En cambio, otra persona puede acomodar perfectamente la carne, la ensalada en su lugar, e incluso un detalle que haga que el plato se vea mucho mejor. Esto de los acabados siempre me ha llamado la atención porque he tenido la fortuna de visitar varios países y conocer muchas ciudades, y casi sin darme cuenta
me fijo en los acabados de las banquetas, las aceras, ¿verdad? Y en general, en la última mano de los bordes que dividen las vialidades, los pasamanos de los puentes, etc. Las diferencias entre una ciudad y otra son notorias y más todavía de un país a otro. Tendríamos que decir que los materiales son los mismos, el cemento, la pintura, los mismos diseños, las mismas obras, pero el acabado es tan diferente. ¿Cuestión de qué? De supervisión, de que hubo alguien que llegó a decir, estoy checando cómo lo estás haciendo, tal vez sí, pero para mí la cuestión sobre todo es de actitud y laboriosidad, de cuidado. Y tristemente, las personas suelen hacer su trabajo, su responsabilidad sin cuidado. ¿Por qué? ¿Porque son incapaces? No, pueden hacer las cosas muy bien. ¿Por qué? ¿Porque no hay alguien que los esté supervisando? No, porque cuando los supervisan se hacen las cosas bien, pero apenas se va el inspector y empiezan a regresar a la pereza haciendo las cosas mal. Por eso decíamos que la pereza nos lleva a una vida a medias, a una vida de mediocridad. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Estamos hablando de la pereza, como una persona con pereza no vive una vida plena, ni tampoco tiene recursos plenos, porque quien trabaja a medias no le puede ir bien económicamente. En cambio, quien hace todo el esfuerzo por hacer las cosas bien, por supuesto que tiene que tener también recursos económicos fruto de este trabajo, de este esfuerzo. La pereza no solamente es personal, sino que llega a ser colectiva y hasta cultural, marcando con su sello el modo de ser y de actuar de poblaciones enteras, y llega a ser el sello del conformismo y del descuido. Yo lamento que en muchas partes de nuestro país la gente se deja llevar por este vicio de la pereza. Lo hacen todo a medias, tienen quizás su local comercial como vendedores ambulantes y dejan la basura tirada. Tienen la lona que está cubriendo su propio local comercial no bien acomodada, rota, desgarrada. No se ponen el delantal o el sombrerito necesario que se exige. No hacen las cosas ofreciéndole a la gente un buen producto, un buen saludo. No, la pereza hace que las cosas sean totalmente negativas también a nivel cultural, a nivel colectivo. Un segundo tipo de pereza, además del minimalista hacer con el menor esfuerzo las cosas, es el desorden, como le llaman algunos, el desbarajuste. Algunos le llaman aquí en México el desmadre, y te voy a decir por qué. Siempre me pregunté de niño qué quería decir mi mamá cuando al entrar a nuestra recámara gritaba desesperada, «Esto es un chiquero», y nos obligaba a ordenarla. Con el paso del tiempo me fui enterando que significa posilga, corral de cerdos, y le comenté alguna vez a mi mamá, no era para tanto, mamá, pero gracias por la exigencia. ¿Por qué? Porque gracias a este comentario, ella evitó el desorden que nos podría ser adictivos como cualquier otro vicio a la pereza. ¿Por qué en México se le llama precisamente desmadre? Porque en la casa, ¿quién es la que ayuda, la que exige, la que enseña a que se ponga orden? Evidentemente que la mamá. Cuando hay una mamá, hijo, levántate, hijo, báñate, hijo, pon la ropa aquí, hijo, ve por las tortillas, hijo, levanta la mesa, etc. Cuando no está la mamá, los hijos precisamente hacen un
desmadre. Por esta razón, incluso algunas personas que tienen comportamientos totalmente groseros, ofensivos, irresponsables, en México también se les dice no tienes madre. Fíjate qué importante el trabajo de un educador, en este caso la madre, pero en la escuela el maestro, y por supuesto también el padre cuando está en casa, para que los hijos tengan orden, este elemento que es contrario a la pereza. La pereza puede hacernos pensar que el orden es propio de personas obsesivas, y nosotros no queremos ser así. ¡Ay, es que todo ordenado, todo limpio! Eso es una obsesión. No. Nuestra mesa de trabajo, recámara, oficina, incluso nuestro tiempo y actividades, todo queda sujeto al desorden con pereza y, en definitiva, al azar caprichoso de una personalidad sin estructura. ¿Quieres encontrar las cosas fácilmente? Sé ordenado. ¿Quieres que te reconozcan y que tengas siempre buenos resultados? No seas minimalista. La pereza selectiva es muy curiosa. No es una pereza generalizada, sino que se concentra en ciertas áreas. Por ejemplo, podemos ser muy trabajadores, pero renuentes para el ejercicio físico. Entonces ahí está la pereza. Otras veces padecemos pereza mental. Somos ágiles para ejecutar órdenes, pero decidiosos para pensar por nosotros mismos. También existe la pereza o asedia espiritual, que es una actitud de negligencia y languidez para nuestra vida religiosa, para la oración o para cualquier ejercicio de misericordia o de piedad. Creo que también aquí la pereza afecta. ¿Cuánta gente falta a misa simplemente por pereza? ¿Cuánta gente deja de hacer oración en la mañana o en la noche o hacer una obra de misericordia por pereza? Y quizás el caso más triste, ya hablamos de la pereza minimalista, el desorden, pero el caso más triste es la pereza inactiva, cuando nos gana un afán insaciable de descansar, cuando perdemos la noción del tiempo y nuestra vida discurre monótona y aburrida. Recuerden que la inactividad carcome como un cáncer nuestras mejores capacidades. Por eso el escritor francés Marcel Proust decía: los días pueden ser iguales para un reloj, pero no para un hombre. Fíjate, para un reloj los días son iguales, pero no para un hombre. Hay personas que un día, lo vivieron, lo trabajaron de forma increíble, mientras otros estuvieron todo el tiempo en la cama sin hacer nada. Si cedemos habitualmente a la pereza, lo más probable es que al final de una vida de 70, 80 o más años, nos sorprendamos de los pocos frutos y obras que bien corresponderían a una vida de 40 años o menos. Hay gente que muere sin haber hecho nada importante y otros que, se convirtieron en modelo. Vamos a terminar este programa hablando de los daños colaterales de la pereza. En el glosario de la pereza no existe la palabra servir, porque para servir tenemos que quitarnos la pereza. La pereza es casi por definición una actitud de antiservicio. El perezoso no quiere servir. De este modo, perdemos la suprema posibilidad del ser humano sobre la tierra, que es la de amar sirviendo. Simplemente piensa en tu mamá, en tu papá. Ellos, desde que naciste, te aman. ¿Y cómo? ¿Con muchos besos y abrazos? No, sirviendo, educando, sirviendo, preparando la comida, sirviendo, haciendo muchas cosas por tu bien. Las consecuencias de una actitud así, sin servicio, sobre todo en el matrimonio y la familia, son devastadoras. Recuerdo a un señor que tenía 20 años de casado con una extraordinaria mujer, pero desordenada como pocas. Me aseguraba él que su matrimonio sería perfecto si ella fuera un poquito más ordenada, pero estaba ya agotado de hacérselo ver y la relación se había desgastado. El desorden de ella se traducía en pleitos constantes. Esto me llevó a una triste conclusión. Casi siempre,
Donde vive un perezoso, vive un cónyuge frustrado. Estamos llegando ya al final del programa y no quiero terminarlo sin que tú hagas un examen sobre tu actitud ante la pereza. Te invito a reflexionar y a sincerarte con cada una de estas preguntas. ¿Uso mi tiempo de manera desordenada? ¿Dejo con facilidad pendientes para mañana? ¿Hay caos en mi escritorio, en mi mesa de trabajo, en los cajones o en los artículos de aseo personal? ¿Mi arreglo personal es descuidado o desaliñado? ¿Llevo con negligencia el cumplimiento de mis responsabilidades? ¿Prefiero hacer el mínimo esfuerzo en general? ¿Me descubro con cierta facilidad no haciendo nada? Bueno, tú tienes las respuestas y si la pereza te está ganando, yo te diría, no permitas que un vicio así acabe con tu vida. Y para que sonrían un poco, les cuento aquel chiste en donde una persona estaba acostada en el suelo, en una zona donde había alacranes. Y esta persona le grita a su esposa, «Vieja, tráeme el antídoto, por favor, porque se viene acercando un alacrán». ¿Qué significaba? Que él no se iba a levantar. Así es la gente perezosa. Amigos, amigas, gracias por haber seguido este programa. Les recuerdo que ustedes nunca están solos. ¿Por qué? Porque Dios, de una o de otra manera, siempre está en nuestro camino. Hasta el siguiente programa. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.